El aula rebosaba de animada charla mientras estudiantes de toda la galaxia se acomodaban en sus asientos. El curso avanzado de estudios de depredadores de la Universidad Galáctica era legendario, atrayendo a los mejores de todas las especies conocidas. La lección de hoy se centraría en los cazadores ápice y el profesor había prometido una demostración en vivo. Se sentó en la última fila intentando hacerse lo más pequeño posible. Con 1.80 metros de altura y hombros anchos, esto era casi imposible entre sus compañeros. La delicada ala de mariposa apenas le llegaba a la cintura, mientras que los cristalinos tintineaban suavemente al moverse, sus cuerpos facetados reflejaban la luz. Incluso el reptil, conocido por su destreza militar, parecía frágil comparado con su densa estructura ósea y su gruesa masa muscular. Llevaba 3 meses asistiendo a la universidad. Desde que la humanidad se había unido a la Confederación Galáctica, la mayoría de las especies veían a los humanos como curiosidades más que como amenazas. La Tierra estaba clasificada como un mundo apacible y ajardinado en sus bases de datos, y los humanos figuraban como omnívoros persistentes con armamento natural limitado. La clasificación le hacía reír a cualquiera, pero había aprendido a guardarse sus opiniones. «Atención, estudiantes», resonó la voz del profesor por todo el anfiteatro. El enorme, parecido a una mantis, medía 3,6 metros de altura y sus antebrazos gesticulaban dramáticamente. Hoy observaremos los métodos de caza de los superdepredadores de varios tipos. Nuestro primer espécimen proviene del paisaje volcánico infernal de 7. Un campo de fuerza brillante se materializó en el centro de la sala, conteniendo lo que parecía una sombra viviente con ardientes ojos rojos. La criatura era aproximadamente del tamaño de un perro grande, pero sus movimientos eran fluidos y depredadores. Varios estudiantes se quedaron sin aliento al verla caminar de un lado a otro dentro de su prisión. El acechador, continuó el profesor, puede sobrevivir a temperaturas que derretirían la mayoría de los metales. Su metabolismo basado en plasma le permite cazar en entornos donde incluso nuestros trajes más avanzados fallarían. Observen su patrón de caza. Un pequeño dron fue liberado en el recinto. Inmediatamente, el comportamiento del acechador cambió. Se quedó completamente inmóvil y luego se puso en movimiento a una velocidad increíble. El dron duró exactamente 4 segundos antes de quedar reducido a escoria fundida. Magnífico, Lyra y el estudiante sentado cerca. Sus alas translúcidas brillaban con admiración. ¡Qué eficiencia! La siguiente demostración contó con una criatura del mundo helado, una araña cristalina del tamaño de una mesa, capaz de congelar a su presa con solo tocarla. Luego llegó el nadador del vacío del gigante gaseoso Tempest Prime, una entidad parecida a una medusa capaz de atravesar la materia sólida. Cada demostración provocó extraños murmullos en la clase. Eran superdepredadores de mundos tan hostiles que la mayoría de las especies ni siquiera podían visitarlos con equipo de protección. Los estudiantes, principalmente de pacíficos mundos ajardinados o entornos controlados, nunca habían visto una eficiencia tan brutal y letal. Ahora, el profesor anunció con sus ojos compuestos brillando de anticipación. Llegamos a nuestro último espécimen. Esta criatura proviene de un lugar tan peligroso que nuestros estudios preliminares recomendaron cuarentena inmediata. Un nuevo campo de fuerza se activó y sintió que se le helaba la sangre. Dentro del recinto se encontraba una criatura que reconoció de los documentales de naturaleza de su tierra natal. Era delgada pero de complexión robusta, con pelaje dorado salpicado de manchas oscuras. Sus ojos albergaban una inteligencia que parecía atravesar la barrera. «Contemplen al cazador supremo terrano», declaró el profesor desde Saúl 3, conocido localmente como la Tierra. Era un leopardo, un hermoso leopardo adulto, perfectamente sano, que de alguna manera había sido capturado y traído aquí como espécimen de aula. Con los puños apretados, observó a sus compañeros inclinarse hacia adelante con fascinación mientras el profesor comenzaba su lección sobre el entorno increíblemente hostil de la Tierra. Según la base de datos, la Tierra era un mundo de pesadilla donde la atmósfera misma era corrosiva,
La gravedad aplastante y las formas de vida nativas eran uniformemente agresivas y peligrosas. Este espécimen representa la cúspide de la evolución terrestre, continuó el profesor. Observen la densa estructura muscular diseñada para funcionar bajo una gravedad aplastante, los reflejos mejorados necesarios para sobrevivir a la depredación constante, los sistemas orgánicos redundantes requeridos debido a la atmósfera tóxica. Quería levantarse y gritar que la Tierra no lo era en absoluto. Era hermosa. Era su hogar. Pero permaneció en silencio, observando al leopardo pasearse por su pequeña prisión. El magnífico felino parecía saludable pero estresado. Sus movimientos mostraban las sutiles señales de un animal que había estado enjaulado demasiado tiempo. El aspecto más notable de la fauna terrestre, continuó el profesor, es su increíble agresividad y persistencia. Esta criatura puede cazar durante días sin descanso, rastrear presas a lo largo de enormes distancias y se le ha observado abatiendo presas mucho más grandes que él. La fuerza de su mordida puede aplastar huesos y sus garras pueden destrozar placas metálicas. La clase murmuró con admiración, sintiendo náuseas. Para nuestra demostración, el profesor anunció, observaremos su respuesta depredadora a diversos estímulos. Una serie de drones entraron en el recinto, cada uno diseñado para probar diferentes aspectos de la capacidad de caza del leopardo. El felino, confundido y estresado por su entorno artificial, respondió con el cansancio de cualquier depredador inteligente en una situación desconocida. Cuando los drones se acercaron demasiado, atacó con garras ultrarrápidas, destruyendo fácilmente la delicada maquinaria. La clase estalló de emoción. «Miren esos reflejos», exclamó un estudiante. «Es como si operara a toda velocidad». «La fuerza de esas extremidades es increíble», añadió un cristalino, con su cuerpo vibrando de agitación. «¿Cómo sobrevive una presa en un mundo así?». Cerró los ojos, recordando safaris con su familia en Kenia, observando leopardos como este, viviendo en libertad, recordando la gracia y la belleza de estas criaturas en su hábitat natural, no atrapadas en un campo de fuerza para el entretenimiento de estudiantes extraterrestres. Ahora, para la parte más fascinante de la lección de hoy, el profesor anunció, tenemos con nosotros un representante de la especie que comparte esto con nuestro espécimen. Abrió los ojos de golpe con horror cuando todas las cabezas en el anfiteatro se giraron hacia él. ¿Podrían acompañarme a la zona de demostración? El descenso hasta la plataforma del profesor fue como una marcha fúnebre. Podía sentir cientos de ojos extraterrestres siguiendo sus movimientos y oía conversaciones susurradas mientras sus compañeros especulaban sobre lo que estaban a punto de presenciar. Capturó fragmentos. Increíble. Sobrevivió hasta la edad adulta. Debe tener increíbles factores de curación. Miren la densidad ósea. Al llegar a la plataforma, el profesor colocó una de sus 4 manos sobre el hombro con lo que probablemente pretendía ser un gesto tranquilizador. El toque fue como ser agarrado por una grúa de construcción. Estudiantes, como pueden ver, nuestro espécimen humano muestra todas las adaptaciones que esperaríamos de un superviviente. La robusta estructura esquelética, la densa musculatura, los múltiples sistemas redundantes. Observen cómo incluso su respiración es controlada y eficiente. Una necesidad cuando cada respiración contiene toxinas que matarían a la mayoría de nosotros al instante. Quería explicar que la atmósfera de oxígeno y nitrógeno de la Tierra era perfectamente normal. Pero el profesor continuó su explicación. Lo que hace a los humanos particularmente fascinantes es su posición en el ecosistema de Terara. A diferencia de nuestro otro espécimen, que es un depredador puro, los humanos ocupan un nicho único. Son cazadores persistentes capaces de rastrear presas a grandes distancias, pero también demuestran un comportamiento de grupo que les permite abatir presas mucho más grandes que ellos. El leopardo se había dado cuenta. En lugar de la postura agresiva que había mostrado hacia los zánganos, el gran felino se había quedado completamente inmóvil, con sus ojos amarillos fijos en él con una intensidad que dejó atónitos a los estudiantes que lo observaban.
Observen la interacción entre estas dos especies ápice, ordenó el profesor. Observen cómo incluso el depredador terrestre reconoce al humano como una amenaza potencial, pero podía ver lo que el profesor no. El leopardo no mostraba una postura amenazante. No tenía las orejas aplanadas. No tenía los labios retraídos para mostrar los colmillos. En cambio, mostraba la atención de un animal salvaje que se encuentra con algo familiar pero inesperado. El felino estaba confundido por la barrera que lo separaba, por el entorno artificial, pero reconoció a otra criatura terrestre en un lugar extraño. Para nuestra demostración final, el profesor anunció que probaríamos la respuesta depredadora del humano. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Profesor, no creo que sean tonterías. Agitó una garra con desdén. Este es un ejercicio educativo perfectamente seguro. Simplemente queremos observar sus reacciones naturales. Antes de que pudiera protestar más, el campo de fuerza que lo separaba del leopardo parpadeó y se apagó. El anfiteatro estalló en gritos cuando 400 estudiantes alienígenas se encontraron repentinamente en lo que creían que era una habitación con dos depredadores desatados. Varios se desmayaron, sus delicados sistemas incapaces de soportar el terror. Los estudiantes de cristalina sonaron como campanas de alarma, sus frecuencias armónicas se descontrolaron, pero apenas notaron el caos que lo rodeaba. Su atención estaba completamente centrada en el leopardo, que había dado un solo paso hacia él antes de detenerse. La postura del gran felino era alerta, pero no agresiva. Su cola se movió una vez y luego se quedó quieta. Tranquilo, hermoso, susurró, su voz apenas audible por encima de los gritos de los estudiantes. Se mantuvo completamente inmóvil, dejando que el leopardo procesara su olor y presencia. El profesor gritaba algo sobre protocolos de emergencia y exigía saber por qué había fallado el campo de contención. Drones de seguridad zumbaban en el techo, pero parecían dudar en entrar en la zona de demostración donde dos depredadores ápices se enfrentaban. El leopardo se acercó un paso más, pudo ver el estrés en sus movimientos, la tensión en sus músculos tras semanas o meses de cautiverio. Pero también había curiosidad en esos ojos dorados, y algo que podría haber sido alivio al encontrarse con otra criatura terrestre. «Estás muy lejos de casa, ¿verdad?», murmuró, aún inmóvil. «Yo también». Las orejas del leopardo se erizaron hacia adelante, respondiendo a su voz. Dio otro paso, ahora lo suficientemente cerca como para ver las manchas individuales en su pelaje, podía oler el aroma familiar de un depredador sano a su alrededor. El caos se intensificaba. Más estudiantes huían del anfiteatro, convencidos de que estaban a punto de presenciar una batalla a muerte entre dos criaturas monstruosas. El profesor pedía frenéticamente armas tranquilizantes mientras las fuerzas de seguridad debatían la forma más segura de separar a los combatientes. Lenta y cuidadosamente se arrodilló. No era una postura sumisa. Mantuvo la cabeza erguida y la mirada fija en el leopardo, pero eso lo hacía menos imponente. El gran felino ladeó la cabeza, estudiando este extraño comportamiento. «Eso es, respira. No estoy aquí para hacerte daño. Sé que este lugar está mal. Sé que no perteneces aquí más que yo». El leopardo dio un último paso hacia adelante, y para horror absoluto de todos los que observaban, bajó su enorme cabeza hacia la mano extendida. La voz del profesor se elevó a un chillido. «Increíble. Se está sometiendo al depredador superior». El humano había establecido su dominio sin violencia, pero sabía que no era así. El leopardo no se sometía. Lo saludaba como los gatos salvajes a veces saludaban a los investigadores con los que se habían familiarizado. Lo reconocía como otro exiliado de la Tierra, otra criatura atrapada en este estéril entorno alienígena. El roce de los bigotes del leopardo contra su palma le provocó una sacudida. El cálido aliento del felino en su piel olía a carne y cautiverio, pero debajo se percibía el aroma de su hogar, del sol africano y de espacios salvajes que estos alienígenas no podían comprender ni apreciar. «No deberías estar aquí», susurró con la voz cargada de emoción.
Ninguno de los dos debería estar aquí. El leopardo se apartó ligeramente. Sus ojos dorados se encontraron con los marrones. Por un instante, fueron solo dos criaturas terrestres que se reconocían mutuamente a una distancia imposible de su hogar. Entonces, los dardos tranquilizantes impactaron, observando con horror cómo el leopardo se tambaleaba. El tranquilizante hizo efecto casi de inmediato. La magnífica criatura se tambaleaba sobre sus pies, con la confusión y la traición reflejadas en sus ojos dorados mientras buscaba a su alrededor el origen del ataque. En cuestión de segundos, se desplomó sobre la plataforma de demostración. Respiraba profunda y regularmente, pero su cuerpo estaba completamente inerte. «Excelente trabajo, equipo de seguridad», gritó el profesor, con evidente alivio al agitar los antebrazos con entusiasmo. «Crisis evitada. Estudiantes, por favor, regresen a sus asientos para que podamos analizar lo que acabamos de presenciar». Pero no escuchaba al profesor. Estaba arrodillado junto al leopardo inconsciente, con las manos suspendidas sobre el pelaje moteado del felino sin tocarlo. El dardo seguía incrustado en el hombro del animal y se veía un pequeño hilillo de sangre donde el proyectil había penetrado. «Fascinante», continuó el profesor, aparentemente ajeno a su angustia. «Lo que observábamos era un ejemplo perfecto de establecimiento de jerarquía. El humano, a pesar de ser más pequeño y carecer de armas naturales visibles, era capaz de imponer su dominio mediante pura presencia depredadora». Alrededor del anfiteatro, los estudiantes regresaban lentamente a sus asientos. Sus diversas formas de parloteo alienígena llenaban el aire. Hablaban del incidente en tonos musicales que sonaban como campanillas de viento mientras silbaban sus observaciones con sílabas rápidas y entrecortadas. El aspecto más notable, continuó el profesor, fue la velocidad de la interacción. Observe cómo el humano reconoció de inmediato la estrategia óptima, presentando una postura no amenazante mientras mantenía el contacto visual para establecer dominio psicológico. Este es el comportamiento clásico de un depredador superior. Finalmente se puso de pie, con la mandíbula apretada mientras miraba al profesor. «No era dominio», dijo en voz baja. Los ojos compuestos del profesor se centraron en él con interés. «Le ruego que me disculpe». «No era dominio», repitió, su voz se oía claramente a través del anfiteatro ahora silencioso. «Ese leopardo no se estaba sometiendo a mí. Me estaba reconociendo». Una oleada de murmullos confusos recorrió a los estudiantes. El profesor ladeó la cabeza en el gesto típico de una mantis religiosa que indicaba desconcierto entre los de su especie. «Me temo que no lo entiendo». El patrón de comportamiento era bastante claro. El depredador terrano se acercó en postura sumisa y se presentó a la inspección del cazador superior. «No», dijo su voz cada vez más fuerte. Se acercó porque reconoció a otra criatura terrestre. Estaba solo, confundido y probablemente asustado, y presentía algo familiar. Las mandíbulas del profesor resonaron. Lo que había aprendido equivalía a una incredulidad educada. «Agradezco su opinión, pero los comportamientos de reconocimiento entre los superdepredadores están bien documentados». La criatura reconoció claramente su estatus superior en la jerarquía depredadora. «Dejen de llamarnos depredadores», brotaron las palabras antes de que pudiera detenerlas, resonando por todo el anfiteatro atónito. «Dejen de llamarnos tierra. Dejen de actuar como si fuéramos monstruos». Un silencio absoluto invadió el aula. 400 estudiantes alienígenas lo miraron conmocionados, sus diversas formas de respiración, tintineo y crujido completamente inmóviles. El profesor extendió los antebrazos en un gesto de sorpresa. Miró a su alrededor todos esos rostros alienígenas, algunos curiosos, otros asustados, algunos simplemente confundidos, y sintió que 3 meses de frustración finalmente se desbordaban. «¿Quieres saber cómo es realmente la Tierra?», preguntó, y su voz resonó hasta los rincones más recónditos del anfiteatro. «No es es hermoso, es el leopardo que tienes drogado en tu plataforma. En la Tierra,
La gente viaja miles de kilómetros solo para ver uno en libertad. Tenemos industrias enteras construidas en torno al simple placer de ver animales como ese vivir en libertad. Señaló al gato inconsciente. No lo vemos como un monstruo ni una máquina de matar suprema. Lo vemos como magnífico, elegante, digno de respeto y protección. Pero Lyra, la estudiante que había estado sentada cerca de él, lo interrumpió. Seguramente debes reconocer la naturaleza hostil de nuestros estudios indican. Tus estudios se equivocan, dijo con firmeza. La Tierra tiene entornos desafiantes. Sí, desiertos, regiones árticas y océanos profundos. Pero también tiene praderas donde puedes caminar kilómetros sin ver nada más peligroso que un conejo. Bosques donde la mayor amenaza es perderse. Playas donde el único depredador es algún cangrejo ocasional. Las mandíbulas del profesor chasqueaban rápidamente. Una señal de agitación. Hablas desde la familiaridad evolutiva. Tu especie se desarrolló junto a estas amenazas. Así que, naturalmente, te parecen normales. Pero el análisis objetivo lo demuestra claramente. ¿Análisis objetivo de qué? Replicado. ¿Alguno de ustedes ha estado en la Tierra? ¿Han caminado por un prado en primavera? ¿Se han sentado junto a un lago al atardecer? Observaron a una cierva con sus cervatillos. Miró alrededor del anfiteatro, viendo la incertidumbre invadir algunos rostros alienígenas. Has clasificado la Tierra como, basándote en la composición atmosférica, la fuerza gravitacional y la presencia de grandes depredadores, pero nunca has considerado que tal vez, solo tal vez, los humanos no vemos nuestro mundo como hostil porque no somos solo supervivientes. Somos parte de él. Caminó hacia el leopardo y se arrodilló junto a la figura inmóvil. Esta vez no dudó en colocar la mano suavemente sobre el flanco del felino, sintiendo su respiración lenta y regular. Este leopardo no es una máquina de matar, dijo en voz baja. Es parte integral de su ecosistema. Caza cuando necesita comer. Cría a sus crías. Juega, toma el sol y explora su territorio. Cuando no está cazando, es bastante pacífico. La mayoría de los depredadores lo son. Miró al profesor, incluyendo a los humanos. No somos cazadores persistentes por necesidad. Somos cazadores persistentes por elección. Podríamos alimentarnos de forma mucho más eficiente mediante la agricultura, y lo hacemos. Cazamos por deporte, por tradición, por el desafío. Pero la mayoría de los humanos pasan toda su vida sin matar nada más grande que un mosquito. Pero la evidencia arqueológica, protestó un estudiante, muestra guerras constantes a lo largo de la historia de la humanidad. Sin duda, esto indica que somos territoriales y tribales. Sí, de acuerdo. Pero también lo son la mayoría de las especies inteligentes. Han estado involucrados en 17 conflictos importantes solo en el último siglo y nadie llama a Europa. Se puso de pie, sacudiéndose las rodillas, y miró directamente a los estudiantes reunidos. ¿Quieren saber por qué los humanos somos fuertes? ¿Por qué tenemos huesos densos, órganos redundantes y sistemas cardiovasculares eficientes? No es porque la Tierra esté intentando matarnos. Es porque la evolución encontró ventajoso que pudiéramos correr largas distancias, recuperarnos de lesiones y adaptarnos a diferentes entornos. Señaló las ventanillas que mostraban el entorno artificial cuidadosamente controlado de la universidad. Miren a su alrededor. Cada una de sus especies proviene de un mundo que, de alguna manera, fue desafiante. Desarrollaron el vuelo porque su planeta tiene continentes flotantes. Desarrollaron cuerpos cristalinos porque su planeta es rico en silicio y pobre en compuestos orgánicos. Tienen una piel acorazada debido a los niveles de radiación de su mundo. Abrió los brazos. Cada especie evoluciona para adaptarse a su entorno. Eso no crea esos entornos, los convierte en hogares. Una joven estudiante, con su cuerpo cristalino tintineando suavemente, levantó lo que parecía una mano. Pero, ¿qué hay de los niveles de toxicidad en su atmósfera? Nuestro análisis indica oxígeno,
dicho simplemente. Se refieren al oxígeno. Sí, es reactivo. Sí, causa oxidación, pero también es lo que nos permite mantener metabolismos de alta energía. Su atmósfera está basada en metano, lo que me mataría en minutos, pero no llamo a su mundo un. El profesor empezaba a parecer claramente incómodo, aunque su perspectiva es interesante. Creo que quizás esté permitiendo que el apego emocional nuble su juicio científico. ¿Lo estoy?, preguntó. ¿O está permitiendo que las ideas preconcebidas nublen el suyo? Regresó hacia el leopardo y se arrodilló de nuevo, esta vez, colocando ambas manos en el costado del felino. Este leopardo lleva meses en cautiverio, ¿no? Quizás más. Mírelo. Mírelo de verdad. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, siguiendo su mirada. Observen cómo su pelaje ha perdido algo de brillo. Como su tono muscular ha disminuido ligeramente. Observen los indicadores de estrés en su postura, incluso inconsciente. Su voz era suave pero firme. Este animal está sufriendo. No porque haya sido herido o maltratado de forma evidente, sino porque lo han sacado de su entorno natural y lo han colocado en uno artificial. Miró al profesor. ¿Cómo adquirió este espécimen, profesor? Las mandíbulas del alienígena, con aspecto de mantis, chasquearon nerviosamente. La criatura se obtuvo por los canales adecuados. Les aseguro que se siguieron todas las directrices galácticas para el tratamiento ético de la fauna. No es eso lo que pregunté, dijo en voz baja. ¿Cómo lo capturaron? Lo sacaron de su territorio, lo separaron de su familia, lo drogaron y lo enviaron a través de la galaxia para que científicos alienígenas lo pincharan y lo exploraran, viéndolo como un ejemplo fascinante de los extremos de la evolución. El anfiteatro estaba en completo silencio. Incluso el zumbido habitual del sistema universitario parecía apagado. Se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada del profesor. Hablas de los humanos como si fuéramos monstruos porque evolucionamos en el mismo mundo que este leopardo. Pero ¿quién de nosotros capturó a un ser consciente y lo puso en una jaula con fines educativos? El profesor movió los 4 brazos en lo que había aprendido era un gesto de autoridad académica. El espécimen está bien cuidado y su contribución a la comprensión galáctica de los ecosistemas es invaluable. Su nombre dijo de repente. Disculpe. Su nombre se repitió. ¿Cómo se llama este leopardo? Las mandíbulas del profesor chasquearon confusas. Es un espécimen. No tiene nombre. Dice. Muestra de depredador terrestre 7 alfa. Sintió una furia fría en el pecho. ¿Ver 7? Preguntó en voz baja. Tienen 7. Tenemos una muestra adecuada para la investigación. Sí. ¿Y los demás? ¿Están solos en sus jaulas? Sin interacción social, sin enriquecimiento ambiental, sin consideración por sus necesidades psicológicas, dijo el profesor, con un tono de advertencia. Están antropomorfizando. Son organismos depredadores no olfativos. No, dijo con firmeza. No estoy antropomorfizando. Estoy reconociendo las necesidades básicas de dignidad y respeto de otra criatura terrestre. Miró a su alrededor una vez más, viendo cientos de rostros alienígenas observándolo con expresiones que iban desde la confusión hasta la comprensión. ¿Quieren estudiar criaturas? Empiecen con esto. Toda criatura, depredadora o presa, evolucionada o primitiva, tiene un valor que va más allá de su utilidad para su investigación. Toda criatura merece vivir según su naturaleza, no según su curiosidad científica. Se arrodilló junto al leopardo una última vez, colocando su mano suavemente sobre su cabeza. Incluidos los humanos. El silencio que siguió a las espadas fue diferente a todo lo que el anfiteatro de estudios avanzados de depredadores de la Universidad Galáctica había visto jamás. Experimentado. 400 estudiantes de todo el espacio conocido permanecieron paralizados, procesando lo que acababan de oír. Incluso los sonidos ambientales de la universidad parecían apagados, como si el mismo edificio contuviera la respiración. Los ojos compuestos del profesor recorrieron la sala,
luchando claramente por encontrar la respuesta a lo que acababa de suceder. Sus antebrazos se movían con agitación mientras procesaba el desafío sin precedentes a su autoridad y experiencia. Finalmente, con una voz forzada y calmada, dijo: «Entiendo que ver a una criatura suya en cautiverio pueda ser emocionalmente difícil. Sin embargo, deben comprender que el progreso científico requiere ciertos sacrificios». «Sacrificios», repitió la palabra con disgusto. Se puso de pie lentamente, sin apartar la vista del profesor. Así se llama cuando se arranca a una criatura inteligente de su hábitat natural y se la encierra en una caja para el entretenimiento de los estudiantes. Una oleada de incomodidad recorrió a los alienígenas reunidos. Varios estudiantes intercambiaron miradas. Sus alas translúcidas parpadearon con incertidumbre. Los cristalinos tintineaban en tonos bajos y discordantes que sugerían angustia. Además, el profesor seguía intentando recuperar el control de la situación. Tu respuesta emocional realmente prueba mi punto sobre la psicología. Los intensos patrones de vínculo, la defensa agresiva de los miembros de la manada, la incapacidad de separar el análisis lógico del apego emocional, todos signos clásicos de la evolución. Sintió algo frío y peligroso asentarse en su pecho. «Apego emocional», dijo en voz baja. ¿A eso le llaman empatía? Caminó lentamente hacia el profesor y algo en su movimiento hizo que el enorme alienígena diera un paso atrás inconscientemente. Alrededor del anfiteatro, los estudiantes comenzaron a moverse incómodos al percibir un cambio en su comportamiento. ¿Sabes qué me parece fascinante? El profesor continuó con su voz conversacional, pero de alguna manera amenazante. Durante los últimos 3 meses he estado escuchando conferencias sobre lo peligrosas y primitivas que son las criaturas terrestres. Como somos producto de un entorno hostil que nos hizo violentos, agresivos e impredecibles. Se detuvo lo suficientemente cerca del profesor como para que el alienígena tuviera que estirar el cuello para mantener el contacto visual. Pero en todo este tiempo, nadie me ha pedido que demuestre ninguna de estas habilidades supuestamente aterradoras. Nadie ha puesto a prueba mi tiempo de reacción, mi fuerza ni mi resistencia. Todos han asumido que, como evolucioné en la Tierra, debo ser una especie de monstruo. Dijo el profesor con cuidado. Creo que deberías volver a tu asiento. Claramente estás experimentando un estrés emocional elevado. ¿Lo soy? Preguntó, inclinando la cabeza con genuina curiosidad. ¿Cómo lo sabes? Nunca te has molestado en aprender cómo los humanos expresan sus emociones. Por lo que sabes, así es como me veo cuando estoy completamente tranquilo. Alrededor del anfiteatro, los estudiantes comenzaban a darse cuenta de que tenían razón. Todos habían hecho suposiciones sobre el comportamiento humano basándose en sus nociones preconcebidas sobre las especies, pero ninguno de ellos sabía realmente cómo leer el lenguaje corporal humano o las expresiones faciales. Lyra, la estudiante que se había mostrado amable, habló con su voz musical. Por favor, no queremos que nadie salga lastimado. Se giró para mirarla y su expresión se suavizó un poco. Lyra, he estado sentado en esta clase durante 3 meses, escuchando cómo me describen como un infierno de pesadilla y a mi especie como máquinas de matar apenas controladas. Los he visto reaccionar a todos ante mi presencia como si fuera a estallar y asesinarlos a todos en cualquier momento. Y ahora les preocupa que alguien salga lastimado. Señaló al leopardo aún inconsciente. Ese leopardo ha sido lastimado, sacado de su territorio, separado de cualquier comportamiento natural, drogado cada vez que muestra signos de estrés. Pero a nadie le preocupa lastimarlo porque solo es un espécimen de un profesor. Las mandíbulas chasqueaban rápidamente. Una señal de extrema agitación entre su especie. Necesita calmarse. Su comportamiento se está volviendo cada vez más errático y agresivo. ¿Agresivo? Se rió. Pero no había humor en ello. Profesor, estoy aquí hablando. No he alzado la voz. No he hecho ningún movimiento amenazante. No he tocado a nadie ni a nada, excepto para consolar a un animal drogado.
Si esto es lo que considera comportamiento agresivo de un humano, no me extraña que piense que somos monstruos. Un joven estudiante llamado cuya especie era conocida por sus tradiciones militares habló. Pero los protocolos de evaluación de amenazas indican claramente que se basan en datos incompletos y suposiciones sesgadas. Interrúmpelo. Clasifican a los humanos como peligrosos porque evolucionamos junto a grandes depredadores y tenemos ciertas capacidades físicas, pero no tienen en cuenta la elección, los valores ni la moderación humana. Empezó a caminar lentamente alrededor de la plataforma de demostración. Sus movimientos eran casuales, pero de alguna manera llamaban la atención. Los estudiantes seguían su progreso con la mirada y se dieron cuenta de que muchos nunca habían visto a un humano moverse con un propósito. ¿Quieren saber sobre la caza persistente humana?, preguntó, su voz se oía con facilidad por todo el anfiteatro. No se trata de perseguir a la presa hasta que se desplome de agotamiento. Se trata de paciencia, planificación, comprender el entorno tan bien que se puede predecir dónde estará el objetivo con horas o incluso días de antelación. Se detuvo y miró directamente al profesor. He estado cazando persistentemente desde que llegué a esta universidad. No por presas, sino por comprensión. He estado observando, aprendiendo, adaptándome a este entorno. He sido paciente con la ignorancia, el miedo, la indiferencia hacia todo lo que valoro de mi mundo y mi especie. Los antebrazos del profesor se movieron en una postura defensiva. Creo que deberíamos contactar con el centro médico. Claramente estás experimentando algún tipo de crisis psicológica. Lo único que estoy experimentando, dijo con calma, es el límite de mi paciencia. Se dirigió al panel de control que gestionaba los campos de contención y los sistemas ambientales del área de demostración. El profesor empezó a acercarse, pero levantó una mano en señal de detención. No, dijo en voz baja, y algo en su voz hizo que el enorme alienígena se congelara. Por primera vez desde que llegué aquí, quiero que todos vean cómo es realmente un humano cuando dejamos de intentar encajar en sus preconcepciones. Sus dedos se movían sobre el panel de control con la fluida precisión que emanaba de 3 meses de observación minuciosa. No solo había estado asistiendo a clases. Había estado aprendiendo los sistemas de la universidad, comprendiendo la tecnología, preparándose para un momento como este. El campo de fuerza que rodeaba el área de contención del leopardo parpadeó y se apagó. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar por todo el edificio. No, gritó el profesor, su voz se oyó claramente por encima de las alarmas. No entiendes lo que estás haciendo. Lo entiendo perfectamente, respondió sin apartar la vista del leopardo inconsciente. Le estoy dando una opción a esta criatura. Se arrodilló junto al leopardo y con cuidado le retiró el dardo tranquilizante del hombro. La respiración del gran felino empezaba a cambiar a medida que el efecto de la droga se disipaba. Sus orejas se crisparon y un ojo dorado se abrió parcialmente. Alrededor del anfiteatro, los estudiantes empezaban a entrar en pánico. Varios habían huido, revoloteando cerca del techo preparándose para escapar. La cristalina emitía frecuencias que parecían alertas de emergencia. Que todos mantengan la calma, ordenó el profesor, pero su propia voz delataba su miedo. Seguridad Snrod. Ignoró el caos que lo rodeaba y se concentró por completo en el leopardo. La respiración del felino se estaba volviendo más regular y ambos ojos estaban abiertos, aunque aún nublados por los efectos del tranquilizante. Murmuró Izzy, con voz baja y tranquila. Sé que estás confundido. Sé que este lugar no tiene sentido, pero ahora tienes una opción. El leopardo levantó ligeramente la cabeza, sus ojos dorados se enfocaron en el espacio. Todavía había confusión, pero también una creciente conciencia. Las poderosas extremidades del felino se movían experimentalmente, poniendo a prueba su coordinación. Puedes quedarte aquí, continuó en voz baja, y deja que te devuelvan a tu jaula. Deja que sigan estudiándote, clasificándote y tratándote como a un espécimen. Señaló el otro extremo del anfiteatro,
donde las salidas de emergencia conducían a los pasillos exteriores de la universidad. Puedes elegir irte. El leopardo, plenamente consciente, se incorporó hasta sentarse. Sus movimientos aún eran ligeramente inestables, pero sus ojos estaban lúcidos y alerta. Miró a su alrededor, observando a los cientos de alienígenas en pánico, las luces de emergencia parpadeantes y el caos que había estallado a su alrededor. Luego volvió a mirar, y por un instante hubo una perfecta comprensión entre dos criaturas terrestres atrapadas en un mundo alienígena. El profesor gritaba por su dispositivo de comunicación, solicitando fuertes fuerzas de seguridad y más tranquilizantes. Los estudiantes huían hacia las salidas. Sus diversas manifestaciones de pánico alienígena creaban una cacofonía de sonidos y movimientos. El leopardo se irguió, con sus poderosos músculos tensándose bajo su pelaje moteado. Dio un paso hacia adelante y luego otro. Pero en lugar de la postura agresiva que los extraterrestres que observaban esperaban, el gran felino simplemente se acercó y se frotó contra su costado en el gesto felino universal de afecto y gratitud. Hundió la mano en el pelaje del leopardo, sintiendo la calidez y la vitalidad de otra criatura terrestre. Lo que elijas, susurró, ten la seguridad de que alguien aquí entiende lo que eres. No un monstruo ni una máquina de matar, sino un ser hermoso e inteligente que merece algo mejor que esto. El leopardo se apartó y lo miró una vez más. Luego, con una gracia fluida que hacía que incluso su estado de drogado pareciera elegante, giró hacia la salida más cercana y comenzó a caminar. Sin acechar, sin cazar, sin mostrar ninguno de los comportamientos agresivos que a los estudiantes se les había enseñado a esperar de un depredador superior. Simplemente caminando con dignidad y determinación hacia la libertad. Las fuerzas de seguridad irrumpieron por la entrada principal justo cuando el leopardo llegó a la salida de emergencia. Iban armados con tranquilizantes pesados y con equipo de protección completo, claramente preparados para una confrontación violenta con un depredador enfurecido. En cambio, se encontraron frente a un magnífico felino que se detuvo en la puerta, miró al humano que le había dado una opción y luego desapareció en los pasillos. El anfiteatro quedó en silencio, salvo por el eco que se apagaba lentamente de las alarmas de emergencia. Se quedó solo en la plataforma de demostración, rodeado de cientos de extraterrestres que lo veían con claridad por primera vez. No como un espécimen ni como un depredador apenas controlado, sino como alguien que había elegido la compasión sobre la obediencia, la comprensión sobre la aceptación, la acción sobre la sumisión. Ahora, dijo en voz baja, su voz se oía en la repentina quietud. ¿Quién quiere saber cómo son realmente los humanos?